La caridad tapa, guarda en secreto la multitud de los pecados. Poned al servicio de los demás el carisma recibido, para que Dios Padre sea glorificado en todo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Poned al servicio de los demás el carisma recibido, porque así se levanta, se edifica la Iglesia a través de los carismas, de los dones del Espíritu y los carismas, porque la Iglesia es la obra del Espíritu. Y el Espíritu mueve el corazón. En el corazón está el amor, y es con el amor que hay en el corazón cómo se obran las obras de Dios. No es con la ciencia que se tenga en la cabeza. La Iglesia no es la obra de ninguna teología, de ninguna ciencia humana, de ninguna mente humana. Poned al servicio de los demás el carisma que habéis recibido. Los sacerdotes de la Iglesia remanente son aquellos que están abiertos a los dones y a los carismas. Quien no esté abierto a los dones y carismas no pueden guiar a las almas en la Iglesia remanente. Jesús ascendió al cielo para prepararnos un lugar y vendrá a por nosotros y así nos llevará consigo a las moradas celestiales. Si me fuere y os prepararé lugar, otra vez vuelvo y os tomaré conmigo. La palabra es os raptaré, para que donde yo estoy, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. El camino es la cruz. Jesús ascendió al cielo para que vivamos una eternidad de amor con Él. Para eso ascendió. Pero en esto no se piensa ni se desea. Las almas en este mundo solo piensan en las cosas del mundo, pero no en las celestiales. Jesús ascendió al cielo para que el alma ponga su mirada en el cielo, donde está Jesús. Solamente el que desea a Dios piensa en Él. Quien no desea a Dios no piensa en Dios, sino que piensa en las cosas de este mundo. Estamos viviendo en los tiempos en que hay que abandonar literalmente este mundo. Ya no es tiempo del mundo. Ya no es tiempo de vivir en este mundo porque la vida se ha tronchado en este mundo por los hombres perversos que están en todas partes. Es tiempo de salir literalmente del mundo. Para salir de este mundo es necesario prepararse porque tienes que salir batallando, luchando. Y por eso hay que agarrarse a la cruz, porque la cruz es el camino, ya sabéis el camino.
a donde yo voy, ya sabéis el camino. Jesús está en el cielo, el camino que nos lleva a las moradas celestiales es la cruz. El horror rodea este mundo y ese horror cansa y agobia y fastidia. Y solo se puede llevar este horror que vivimos agarrando la cruz de Cristo, abrazando al crucificado, crucificando la propia voluntad, para que así se manifieste en la vida la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios quiere en este tiempo concreto. La voluntad de Dios es la que marca el camino en esta travesía, en este viaje hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Hay que prepararse armados con las armas no de los hombres, sino las de Dios, la armadura del Espíritu, que son las virtudes. Con esa armadura, guiados por el Espíritu de Dios, se va a la tierra nueva, a la tierra de promisión, y sin esa armadura no se va a ninguna parte. Se queda uno aquí quejándose de este mundo y buscando las cosas propias de este mundo, porque cuesta abandonar los sueños de este mundo, de esta vida en la que estamos, y todo el mundo pone sus ilusiones en esta vida y sus deseos en esta vida, y no pone sus ilusiones y sus deseos en un reino que aún no conocemos ni nos imaginamos, pero que Jesús va a dar ese reino a todos aquellos que deseen estar con Él. Quien no desea estar con Él, y son muchos los que no desean porque no creen, si no crees en los cielos nuevos y en la tierra nueva, porque así lo enseña la teología católica, no creer en eso literalmente, porque no creen literalmente en eso, creen en una figura. Los cielos nuevos y la tierra nueva, para los teólogos herejes, que son los tradicionalistas y los modernistas, significa el cielo y no más, pero no lo concreto de una renovación del universo. Eso no significa para la teología católica. Y por eso la gente no cree y no quiere estar con Jesús donde está Él, y no quiere ir a esas moradas celestiales, a ese paraíso, porque le han enseñado a no leer la Sagrada Escritura literalmente, sino a través de figuras, de símbolos, de fábulas, porque eso es lo que cree la gente en concreto, en sus fábulas que su mente crea. Hay que abandonar los sueños de este mundo, las ilusiones en que se ha puesto la vida, porque toca salir de este mundo literalmente. Y hay que armarse con las armas del Espíritu. Estas armas no se empuñan,
sino que quien pelea en la batalla, porque hay que irse de este mundo peleando contra el demonio, peleando contra el mundo, porque el mundo va a hacer sufrir, los gobernantes y toda la gente que está en el mundo buscando un nuevo mundo a su manera, nos va a hacer sufrir. Y hay que pelear contra nuestra misma carne que no quiere nada de lo espiritual. Estas armas no se empuñan, sino que quien pelea en la batalla es el amor a Dios que esté en el corazón. Y depende de la cantidad de amor que tengas en tu corazón, esa va a ser tu batalla. Así es como vas a batallar. Porque es el amor el que batalla. Ya con obras, ya con silencios, ya con oración, es el amor. Es el amor el que salva. Es el amor el que libera. Es el amor, como hemos leído al principio, la caridad tapa, guarda en secreto la multitud de los pecados. Es el amor el que repara la vida de pecado. No es lo que tengas en tu cabeza, no es la ciencia adquirida lo que va a salvar a las almas. No se salvan las almas con razonamientos, sino con amor. El camino es el amor. Y el amor está en la cruz. El amor es dolor. Y por eso dice San Pablo en la carta a los Efesios, ceñíos vuestros lomos con la verdad, la cadenilla de la humildad debe rodear todo el ser de la persona, manteniéndola en el conocimiento propio, porque la verdad es un ser, una virtud que viene del verbo directamente. Y el verbo te da a conocer Jesús, te da a conocer lo que eres. Y si al conocer lo que eres aceptas lo que eres, estás en la humildad. Y sin ese conocimiento propio de lo que eres y de lo que Dios te revela que eres, porque Dios, la humildad es una experiencia, es una vivencia. Vives lo que eres, no tienes que pensarlo. No es lo que tú entiendes con tu razón o entiendes con tus ojos lo que eres. Tú no te conoces. Dios te revela lo que eres, el conocimiento propio. Y sin ese conocimiento propio no hay ninguna virtud. No hay ninguna armadura. La cadenilla de la humildad que te mantiene en el conocimiento propio, aceptando lo que es en Dios, lo que eres en Dios y para lo que Dios te quiere, y disponiendo tu voluntad para aceptar y someterse en todo a la voluntad de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, la cadenilla de la humildad que ata al ser en el conocimiento propio y en la aceptación, porque hay que aceptar, hay gente que conoce lo que es y no acepta lo que es. Hay que aceptar lo que uno es en Dios. Eso es la humildad. Por eso la humildad es la verdad, pero no es la verdad en cuanto a un conocimiento teológico o un conocimiento científico o un conocimiento filosófico. Eso no es la humildad.
La humildad es la verdad de lo que eres, el conocimiento propio. Y sin el conocimiento propio no hay ni justicia, ni prudencia, ni paciencia, ni caridad, ni nada. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, que es el parapeto, la coraza es el parapeto del orden. Donde está la humildad, donde está el conocimiento propio, está la justicia automáticamente. Y por tanto, el humilde sabe dar al otro lo que mereces. Y Dios da al humilde lo que mereces. Porque eso es la justicia. Donde está el conocimiento propio está la justicia. Se hace justicia. Hay un orden en todo el ser. Un orden que es una protección, una cota de malla. Eso es la coraza. Revestidos con la coraza. Poneos una cota de malla, una protección, una trinchera contra los asaltos del mal. Un ser ordenado trae la rectitud en el obrar y la prudencia en la mente. Prudencia divina necesaria para el discernimiento de espíritus, para juzgarlo todo en el espíritu y por tanto sabes obrar en ti, en tu vida y sabes obrar con los demás. Das al otro lo que merece por justicia. Y así se pone la vida en el camino que Dios quiere, en la providencia de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, la humildad, conocimiento propio, revestidos con la coraza de la justicia. Donde está la humildad está la justicia, donde está la justicia está el orden del ser que trae el discernimiento de espíritus y trae la prudencia en la mente. Eres prudente para saber caminar en medio de leones, en medio de lobos, en medio de demonios. Calzados vuestros pies en la preparación del Evangelio de la paz. La prudencia trae la discreción y trae la madurez. Y así el alma está apta para anunciar la palabra de Dios, que lleva la paz a los corazones y tranquiliza la mente. Cuando tu ser está en orden, el corazón está en paz, la mente está tranquila, calmada. Cuando tu ser está desordenado, no hay paz en el corazón, hay guerra y la mente está dando vueltas. El orden trae la paz al corazón, trae la tranquilidad a la mente. Y sin eso no puedes anunciar la palabra de Dios. Porque con una mente huyendo, pensando, no se puede predicar la verdad. Vas a predicar tus errores, tus verdades. Y con un corazón que no está en paz, tu predicación no va a dar el amor, no va a transmitir paz a los demás. El que está revestido con la coraza de la justicia, que le da el discernimiento, le da la prudencia, le da la justicia, le da la madurez, tiene en sí la paz. Y por tanto, con esa paz echa fuera las ideas que ponen miedo y temor, que hacen dudar,
y permanece el ser en la verdad divina, en la verdad revelada, en lo que sale de la boca de Dios, en la voz de Dios. Las sandalias, calzados vuestros pies, en la preparación del Evangelio de la paz. Las sandalias que se atan al pie, que da la caridad, que se ajustan al pie para poder caminar anunciando la palabra, que es la vida, que lleva a la verdad, que forma en el amor. Si el camino es el amor lo que salva. Y entonces tu caminar es amando y obrando el amor. Son las sandalias de la caridad. Vas a caminar dando amor, porque esa es la base de toda religión, amar a Dios y amar al prójimo. Poner amor. Caminar para salvar un alma. Se salva un alma dando el amor. Obrando el amor. No dando razones. Tienes que predicar la palabra de Dios, el Evangelio, que da la paz, y solamente predicar la palabra de Dios, no tu ciencia. Y cuando predicas la verdad, estás amando. Estás dando el amor, porque en la verdad divina está el amor. Es la verdad, la palabra es vida, y esa vida es la obra de esa verdad. Está todo junto en Dios. Embrazando en toda ocasión el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos incendiarios del malvado. El enemigo ataca la mente de la persona. La mayor batalla está en la mente. Continuamente está poniendo palabras, está hablando el demonio a la mente. Una persona cerebral es el juguete del enemigo, porque se deja guiar por lo que el otro pone sin ella entenderlo. Ella cree que esos son sus juicios, son sus pensamientos. No es el otro el que está hablando y hablando para que se le siga al otro. El otro no se cansa de poner en tu mente ideas. No se cansa. Porque esa es su misión, esa es su obra, esa es su batalla, esa es la soberbia de la mente. El otro pone hilos de inteligencia y los va uniendo con discursos que parecen buenos, que parecen verdaderos, que parecen aceptables, pero que esconden siempre una maldad, siempre. Cualquier juicio que te lleve a un pecado, a una duda, a no perdonar, a una queja, a lo que sea, lo pone el otro. Dios pone el amor en el corazón y el amor te mueve a obrar. El otro pone sus ideas en tu mente y tú estás todo el día dando vueltas y queriendo poner impulsada por lo que hay en tu mente. Y hasta que no pongas eso que tienes en tu mente en práctica, no estás tranquilo. Eso es del otro siempre. Porque Dios no tiene prisas por hacer nada. Y cuando Dios quiere que hagas algo, te mueve sin más. Y lo haces sin pensar nada. El otro te fuerza a hacer la cosa y te pone un pensamiento obsesivo. Tengo que hacer esto, esto, esto. El pensamiento obsesivo es siempre del otro, nunca de Dios. Porque con Dios no hay prisa para hacer
absolutamente nada. Dios no es un Dios de prisas, es un Dios de la virtud de la calma, de la tranquilidad. Cuando la mente está tranquila, obra el corazón, obra el amor que está en el corazón. Cuando la mente no está tranquila, no puede obrar el amor que está en el corazón. No se obra. Dios es un Dios de la calma. Si la mente no está tranquila, es que el otro te está poniendo ideas en la cabeza y la persona va siguiendo esas ideas y además las sigue sin darse cuenta que es el otro como algo importante. Está pensando ahí y está formando su vida y está formando un proyecto, un plan de vida que después no sirve para nada. Por lo que el otro pone en la cabeza, por eso las vidas se complican, porque la gente sigue esas ideas que después es una complicación en la vida. Ese dar vueltas a las cosas lleva siempre a una complicación de vida. Para protegerse de los asaltos del maligno, el escudo de la fe, la defensa de la palabra de Dios, el alimento del alma, que es la palabra de Dios. La fe, entendiéndola como fe divina, verdad divina, no otra clase de fe, la verdad divina. Porque es la verdad divina lo que alimenta el alma. Cuando en la mente está la palabra de Dios, eso da paz al corazón y tranquiliza la mente, la calma. Para protegerse de los asaltos del maligno, el maligno te asalta la mente. Para protegerse de los asaltos del maligno, sal de la mente. Eso es lo primero. Porque no batallas contra lo que el otro pone en tu mente con otras ideas. Se sale, hay que salir de la mente y se batalla con la palabra de Dios. Como Jesús batallaba contra los demonios que hablaban y les decía, cállate. Y nada más que eso. No hablaba con los demonios. No hables con el demonio que pone tus ideas en la mente, no hables con él, no razones con él. Tienes que salir y poner la palabra de Dios en tu mente. Para predicar, para anunciar el Evangelio, para caminar con las sandalias y así anunciar el Evangelio que da la paz, y es el amor el que trae la paz a los corazones. En la mente no debe existir ningún conocimiento humano, ninguna ciencia humana, sino solamente la sabiduría divina. Porque en la vida espiritual el conocimiento humano es un estorbo para batallar. En el mundo humano, en el mundo filosófico, en el mundo científico, vale la razón, la ciencia científica, la ciencia filosófica, para dar argumentos. En el mundo espiritual, cualquier ciencia del hombre es un estorbo para crecer espiritualmente y para ir a más y para ganar batallas. Por eso hay que embrazarse, ponerse el escudo de la fe. Que en tu mente solamente esté
la sabiduría divina, la ciencia de Dios. No otras clases de verdades, porque estamos hablando de la vida espiritual. No estamos hablando de la vida científica, ni de la teología, ni de la filosofía, ni de las ciencias humanas. La vida espiritual. Y un alma es vida espiritual. Y vas a salvar un alma con la palabra de Dios, no con la teología, no con razones. En el mundo espiritual, todo conocimiento humano es un estorbo para el crecimiento en el espíritu. Solamente se avanza y se progresa en la virtud. Las virtudes son un poder de Dios, igual que los vicios son un poder del demonio, son poderes, son virtudes, son ángeles y son demonios. Para avanzar y progresar en las virtudes hay que despojarse de toda inteligencia que no provenga de Dios. Inteligencia adquirida por los propios esfuerzos o inteligencia que dan los hombres o el maligno a través de los hombres o ya directamente. Hay que despojarse de todo eso, porque si no te despojas, no estás preparado en estos tiempos, como le pasa a muchas personas que están siguiendo a los teólogos modernos, los teólogos herejes, tan herejes tanto los tradicionalistas como los modernistas, que dicen que la Sagrada Escritura no hay que entenderla literalmente, y por eso de que las estrellas van a caer del cielo, eso no es literal. Y que el sol no va a explotar, ni que Io va a salir de su sitio y va a chocar con Eros, eso no es literal. Que cuando venga el aviso, Dios va a poner ahí en el cielo, de forma milagrosa, una cruz y nada más. Pero no es el choque de dos astros. Porque no hay que entender esas cosas de forma literal. Así hay mucha gente que no está embrazada con el escudo de la fe, que está en sus ciencias, está en sus interpretaciones. Y así no se puede salir de este mundo. No se puede batallar contra el mal que ya está en este mundo. No tienen la armadura de Dios, la armadura del Espíritu, el escudo de la fe, en los pies las sandalias de la caridad, en la mente el escudo de la fe, no otras ciencias. Porque si la mente no está tranquila en la verdad divina, sino que está dando vueltas a tus interpretaciones, tienes un lío en la cabeza y así no puedes predicar nada. Así no vas a dar nada, no vas a llegar a las personas, no vas a salvarlas. Se salvan las almas con el amor, la obra de una verdad divina que se hace en la justicia y en la humildad del ser. Es Dios quien obra. El yelmo de la salud, cubiertos con el casco, tomando para sí, tomando consigo, apropiándose el casco de la salvación, de la buena moral, de la moralidad. Si en la mente está la fe, y solamente la fe, en la voluntad deben estar las obras de esa fe. Pues una fe sin obras está muerta. Un saberse de memoria la
Sagrada Escritura o los dogmas, si después no se vive esa palabra de Dios, ese conocimiento es vano y peligroso. La fe que tienes en tu mente se protege con el casco de las buenas obras hechas en Dios, con una vida sin pecado, una vida en donde se practica constantemente las virtudes que vienen de Dios. ¿Y cuáles son esas virtudes? Las virtudes para hacer las buenas obras que Dios quiere, porque en este mundo para obrar lo que Dios quiere te va a costar. Para hacer las obras buenas que Dios quiere, hace falta las virtudes guerreras, la fortaleza, el vencimiento propio, el dominio propio, el trabajo, la mortificación. Hay que trabajar para llevar a cabo lo que Dios quiere. Y te vas a enfrentar con voluntades humanas o con voluntades satánicas. Y eso no se vence con cualquier cosa. Se vencen con las... Primero, el alma tiene que estar en gracia y después tiene que trabajar para fortalecerse, para vencerse a sí mismo, no tener puertas donde el otro pueda entrar, apegos a la vida, no tener, mortificar los sentidos, mortificar las pasiones, mortificar la mente, mortificar la voluntad. Así vencerse a sí mismo y dominarse a sí mismo para hacer lo que Dios quiere, esa obra que Dios quiere. El yelmo de la salud, el casco de la moralidad, de las buenas obras que se hacen con las virtudes guerreras. La virtud es una fuerza moral, una energía que da el amor y trae el poder para obrar la voluntad de Dios en un mundo que desconoce el bien, que está sumergido en la maldad. El casco de la salvación, de la salud, es el casco que la persona necesita para obrar la verdad que está en su corazón, el amor que está en su corazón y que su mente contempla al aceptar, al someterse a esa verdad. En el dominio propio está el sacrificio, está la generosidad, está el perdón, está el saber renunciar, la conformidad con la voluntad de Dios. Eso es el casco de la salvación. Porque eso es lo que vas a poner, lo moral, vas a dar lo moral, el buen hacer en la vida. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El arma en la mano para dar la batalla contra los enemigos del alma, que son mundo, demonio y carne, es solamente la palabra de Dios. Arma es el Santo Rosario, el Ave y el Pater y el Gloria. Es la palabra de Dios que exorciza a los demonios. Y cuando estás rezando el Ave, rezando el Pater o rezando el Gloria, estás exorcizando a los demonios. Los demonios se van. Hay que hacerlo en latín, porque las traducciones son malísimas y no reflejan la palabra de Dios. Armas son los salmos que sirven para alabar a Dios, para liberar del demonio,
para sanar los cuerpos, para la sanación interior del alma. Arma es los salmos, porque en esta lucha contra el demonio tienes que sanar tu interior, tienes que sanar las llagas que el pecado te ha producido, el pecado tuyo o de los demás. Las sanas con la palabra de Dios, sanando los recuerdos, sanando la vida pasada. Para eso son los salmos. Por eso antes las horas litúrgicas en la iglesia era para sanar el alma. La gente se levantaba para rezar los salmos a medianoche y después por la mañana, al mediodía, después por la tarde. Sanaba su alma con la palabra de Dios. Cuando cambiaron la palabra de Dios, los salmos, lo que los han cambiado, eso ya no sana de nada. Hay que leerlos con la traducción antigua. Hay que buscar la traducción antigua de los salmos, no con esas traducciones. Eso no sana el alma, porque han cambiado la palabra de Dios. Arma es la palabra de Dios. No es arma el cambio de la palabra de Dios. La traducción de la palabra de Dios a mi lenguaje humano, a mi palabra humana. Eso no es arma. Arma es la palabra de los profetas que llena el corazón del conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer lo que es Dios? Lee los profetas. Ahí el Señor va explicando lo que Él es, cómo Él obra, cómo Él vive. En esa palabra, la palabra es vida y es un amor. Y leyendo a los profetas, el alma se dispone a desear las cosas celestiales, a poner los ojos en otro mundo, en otra dimensión, en otra cosa que no sea este mundo. El arma contra la inmoralidad son los libros de Proverbios, de Eclesiásticos, de Eclesiastés, que también los han cambiado. Ahí está las virtudes que da el Espíritu Santo, la pureza, la inocencia, la castidad, el candor, el pudor, la modestia, la virginidad, la sencillez, la veracidad, la fidelidad. Ahí está enseñado la moralidad, el buen obrar. Ahí está enseñado lo que es el yelmo de la salud, el casco de la salvación. Arma es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Con esa espada desarmas a quien vive en el pecado. Luchas contra el pecado. La espada del Espíritu. Y la palabra de Dios en la oración, todo esto en oración y en vela, como dice San Pablo, en el levantarse temprano, porque solamente así se consigue la perseverancia, la constancia, la docilidad, la correspondencia a la voluntad de Dios, a los designios de Dios, en el silencio que da la oración, en el recogimiento que da la oración, en la soledad que da en hacer vigilias, el levantarse temprano. Y así el alma se reviste, se pone su armadura y puede salir de este mundo sin ningún problema hacia lo que viene, hacia la tierra buena. Así se preparan las almas en este final de los tiempos. Hay que apretar las sandalias, atarlas bien al pie para recorrer el camino marcado por el Señor, que no es un camino fácil, porque hay que atravesar un mundo lleno de maldad,
que va a hacer sufrir y sufrir mucho, pero que va a dar paso a un reino de amor para aquellos que se hayan purificado en la gran tribulación que ya está aquí. Ahí está la guerra, ahí está el anticristo, ahí está el cisma en la iglesia, en el cisma en la ramera, porque eso es lo que hay en el Vaticano, la ramera. Este mundo va a vivir la gran tribulación que está profetizada por el Señor en Mateo capítulo 24, en el profeta Daniel capítulo 11. Y eso que está ahí y que está también en Apocalipsis, hay que entenderlo literalmente. El sol va a explotar, ya lo está haciendo, y va a seguir explotando con más explosiones que van a sacar a Io de su eje, y las estrellas se van a caer del cielo, y este mundo va a desaparecer y va a ser transformado en otro, literalmente. La abominación de la desolación ya está ahí. Lleva una década fraguándose sin límites ya a la vista de todos en la iglesia. Una iglesia que ya ha dejado de escuchar la voz del Señor, que ha cerrado sus oídos a las súplicas del Señor por su pueblo. La iglesia santa de Dios que está ya en cisma abierto, que está rota, que camina al precipicio, porque su camino es en el error, en la confusión y en la falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Falta de obediencia a la ley del Espíritu. Los chacales y los zorros merodean al rebaño de Cristo y lo están llevando a la perdición. Chacales y zorros que están matando las conciencias de las ovejas para que puedan manipularlas a su antojo y llevarlas al infierno. El tiempo se ha terminado. Es hora de poner freno a tanta confusión y dolor en el pueblo de Dios, y ese freno lo pone el Señor con el día de Yahvé. El día de Yahvé no es un día en concreto, es el tiempo del Señor, que comienza con el aviso y acaba con el castigo. Y después sigue en la transformación del mundo, con lo nuevo que viene. Es un tiempo para poner orden en este mundo, porque ya Dios no soporta más a un pueblo díscolo y desobediente, a unos pastores, a unos sacerdotes que se han desatendido del pueblo de Dios. Y por eso, como dice Dios en Ezequiel, a los sacerdotes les van a quitar el rebaño y se los van a dar a los buenos sacerdotes, porque no están dando el alimento de la verdad a las almas, y van a ser despojados. Toda esa jerarquía va a ser despojada de todo. La iglesia remanente está solamente constituida por sacerdotes que están abiertos a los dones y a los carismas. Quien esté solamente en sus teologías está haciendo lo que hacen muchos ahora. Están ya poniendo a las mujeres como lectores, como acólitas y dentro de poco como diáconos y sacerdotes en la iglesia. No sirven esos sacerdotes para guiar al pueblo de Dios hacia la tierra nueva. No sirven. Solamente sirven aquellos que están abiertos a los dones y carismas, porque la iglesia es la obra del Espíritu, no es la obra
de ninguna mente humana, de ninguna teología. Y un sacerdote que no edifica la iglesia con los carismas, con los instrumentos, no es sacerdote de Cristo, porque eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que hizo los apóstoles, llenarse de carismas, de gente con carismas, para obrar en la iglesia lo que Dios quiere.